Hace calor. Qué bueno que por fin nos volvemos a ver. Y nada más y nada menos con el nuevo tema el día de hoy, que es para comenzar estas celebraciones que el próximo año se acontecen en la comunidad antropológica mundial. Y me refiero específicamente a aquellas celebraciones que con bombo y platillo se van a anunciar a lo largo y ancho de las escuelas de antropología en el mundo. Me refiero a que el próximo año la obra que le ha dado la vuelta a todas las escuelas de formación de antropología, especialmente en el mundo anglosajón, en Latinoamérica y en las distintas antropologías, cumple 100 años. Como ustedes sabrán, me refiero a Los Argonautas del Pacífico Occidental, escrito por Bronislaw Malinowski y publicado en 1922. Sin embargo, también el próximo año se cumple un festejo relacionado con la obra de Malinowski, y obviamente no será baladí ni mucho menos una pieza suelta en las celebraciones de la antropología. Los diarios de campo en Melanesia cumplen 55 años de edad. Interesante cómo al centenario también se le acompasa los 55 años de vida de esta obra, que le da un giro de tuerca no solamente al reconocimiento de Malinowski como uno de los grandes pensadores al interior de la antropología desde su tradición científica, sino también que establece un paradigma en términos de la reflexión de eso que Clifford Geertz, en este maravilloso libro llamado El antropólogo como autor, señala el giro subjetivo de la construcción de la ciencia. En esta ocasión vamos a hablar sobre los diarios de Malinowski en Melanesia, y lo vamos a hacer no solamente desde la contextualización de esta obra, sino también desde la reflexión, desde la transformación del paradigma que estableció justo a mediados de la década de los 60. Como todos nosotros sabemos, la muerte prematura de Malinowski hacia la década de los 40 estableció una brecha importante en la antropología anglosajona. Especialmente la carrera de la antropología británica fue tomando rumbos distintos y la antropología norteamericana comenzó a tener una gran pujanza en las distintas escuelas en el orden internacional de las antropologías. Sin embargo, lo que sucede en Inglaterra es interesante, y la publicación de los diarios de campo de Malinowski aparecen como esa cuña que establece no solamente un telón de fondo entre la pugna entre la antropología británica y la antropología norteamericana. Una tachada de ser algo menos que una sociología, y otra ser algo muy distante hacia lo que pudiera ser la historia de las culturas. De tal manera que vamos observando cómo la muerte de Malinowski establece una transformación de paradigmas a partir de los distintos derroteros que toma el modo de hacer antropología en Inglaterra. Sus distintos alumnos, sus distintos antropólogos contemporáneos establecen ya rutas diferenciadas del funcionalismo, del estructural funcionalista, y comienzan a perfilar modos diferentes de hacer antropología. Sin embargo, la vida personal de Malinowski comienza a tener giros interesantes, y uno de ellos sucede cuando Malinowski contrae por segunda vez nupcias con Valeta Swan. Valeta Swan, una joven pintora a la cual Malinowski conoce en sus travesías por el continente americano. Justo cuando pensábamos y cuando hablábamos al respecto de la obra de Malinowski en nuestro país, en México, especialmente en aquella orientada sobre las pesquisas del sistema de mercados en Oaxaca, es en esa expedición donde solicita
las labores vinculadas a la ilustración de distintos paisajes, de distintas estampas muy mexicanas, de la artista Valeta Swan. A la muerte de Malinowski, Valeta hereda parte de sus propiedades, así como distintos bienes instalados en los estudios donde el antropólogo polaco establecía sus procesos de redacción, establecía el ordenamiento de sus pesquisas de trabajo de campo, y entre ese mar de papeles, esos archivos, esas distintas notas, esas libretas de campo, aparecen los diarios. Son esos diarios cuando comienza a observar Valeta junto con el alumno acompasado en turno de Malinowski, que comienzan a revisar cómo se tratan de los diarios personales del polaco hacia 1913 en su primera expedición y posteriormente en su segunda expedición. Port Moresby, 20 de septiembre de 1914. El 1 de septiembre dio comienzo una nueva época en mi vida, una expedición totalmente por mi cuenta a los trópicos. El miércoles por la mañana dediqué a recoger material sobre las danzas. Fue entonces que me puse a leer romance. El sutil espíritu de Conrad se manifiesta en algunos pasajes. En conjunto, una novela más espasmódica que interesante, en el más amplio sentido del término. Sigo pensando en T y sigo enamorado de ella. No se trata de un amor desesperado. La sensación de haber perdido un valor creativo, elemento básico del yo, como ocurrió con Z. Es la magia del cuerpo la que aún me embarga y la poesía de su presencia. La publicación de los diarios aparece como ese giro de tuerca en la antropología, donde por un lado se establecía el rigor metodológico que garantizaba la capacidad objetiva de la producción de datos etnográficos, invisibilizando obviamente al sujeto, escondiendo las intencionalidades que existían al interior de la experiencia del estar ahí. Y sin embargo, en esta lectura de los diarios observamos un Malinowski en todo el sentido estricto de la experiencia humana. Lunes 20 de septiembre de 1914. Tuve un extraño sueño homosexual con mi propio doble como pareja. Extrañas sensaciones homoeróticas, la impresión de ir a besar una boca como la mía, un cuello torneado igual que el mío, una frente idéntica a la mía, vista de perfil. Me levanté cansado y me recompuse lentamente. Me encontré con la bella Cori, cuya piel y tatuajes encontré deliciosos. Un atisbo del eterno femenino encarnado en una piel de bronce. El jueves por la mañana lo pasé por Ahuilla, por la tarde fui al poblado y volví ya cansado. Un Malinowski cargado obviamente de distintos saberes, de distintas creencias, de estereotipos, de fobias y de filias, de miedos, de dolores, de amores, de pasiones, de distintas sazones para comprender esa experiencia cultural. Y sobre todo de un Malinowski que varias veces se preguntaba, a pesar de la objetividad, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? En el sentido de ir redactando día a día o periodo tras periodo de trabajo de campo sus distintas interpretaciones. Si se fijan, estamos hablando de un proceso de redacción de un diario que se establece sobre esto que usualmente nosotros no contemplamos como un dato duro o como un dato objetivo. El mundo de la interpretación, como bien lo señala Clifford Geertz en su obra de la interpretación de las culturas,
tendió durante décadas a ser invisibilizado en el quehacer de los y las antropólogas. Sin embargo, esta publicación no hubiese sido posible gracias a ese atrevimiento que establece Valeta Swan y sobre todo que se vincula con uno de los estudiantes de los herederos de la antropología británica. Se trata de este antropólogo británico de nombre Raymond Firth, quien establece una reflexión en esta introducción. En este prefacio que escribe Raymond Firth, donde establece más a modo de advertencia que de disculpa, que los diarios se convertirán ya no solamente en un testigo del crepúsculo de los ídolos en la antropología, sino también en el testimonio de cómo un Malinowski puede vivir ahora desde el lado subjetivo del diario de campo. Hacia las 5 volví a tierra y me senté a la orilla bajo la sombra. La recogida de información marchó más o menos bien. El viejo empezó a mentir sobre los enterramientos. Me sentí lleno de ira. Me levanté y me fui a dar un paseo. Un calor húmedo y pegajoso. Palmeras de sagú, huerto, todo en verde. Por encima de las copas de los árboles, laderas y cimas boscosas. Un diluvio verde, un hermoso paseo del que no pude gozar. 100 años el próximo año, 55 años también el próximo año. Malinowski termina siendo el lado izquierdo y el lado derecho de nuestro diario de campo. Es uno de estos personajes a los cuales indiscutiblemente todavía las generaciones en las antropologías en el mundo siguen leyendo. Por un lado, con la exquisitez del método, por otro lado, con la reflexión y los distintos paradigmas de la experiencia que sucede en la piel de los antropólogos y las antropólogas justo cuando estamos en la bendita tarea de hacer trabajo de campo. Los diarios de campo en Melanesia, indiscutible platillo para este manjar antropológico.